Hare Krishna. No sé si me escuchan bien. Eh, a ver si puedo ver la página por otro lado para ver si se escucha y se ve. Sí, ok. Bien. Hay un poquito de delay. Hare Krishna. Se la escucha bien. Perfecto, genial. Esta es mi primera vez, mi primera transmisión por internet de una clase online. Así que espero que sepan disculpar cualquier falla. Eh, no es la primera vez que me hablo a mí mismo, aunque no lo crean. Eh, Así que espero que vamos a sacar el sonido de esto. Eh, que lo sepan disculpar. Si la imagen se queda congelada, no es la imagen, soy yo. Ya de por sí me cuesta hablar por teléfono con una persona que no tengo adelante, imagínense dar una clase eh, por internet. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Eh, Realmente estoy feliz de poder comunicarme con Buenos Aires, especialmente con los devotos. Hace muchísimos años que no estoy ahí y es para mí un honor y una satisfacción poder estar en contacto con ustedes. Vamos a empezar como es el programa normal, es decir, vamos a cantar un poquito y luego vamos a leer un texto del Bhagavad Gita y trataremos de explicar, de ampliar un poco algo las ideas. Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari Yasudanandana Vrajajanranjana Yasudanandana Vrajajanranjana Jamuna Tiravanachari Jamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jai Gopi Janavallabha Girivaradhari
Vrijanavalava Girivara Dari Yasudanandana Vrajajanaranjana Yasuda Nandana Vrajajanaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Jayo Prabhupada Srila Prabhupada Jayam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Acharya Stotra Satta Shishimatra Vinarasa Sevakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai Namachala Srila Haridas Thakur Jai Prince Jose Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Mayapur Dham Ki Jai Ganga Jamuna Maya Ki Jai Sankirtan Jai Ki Jai Harinam Sankirtan Jai Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a Sri Sri Guru Gauranga. Hare Krishna, gracias por estar ahí, tanto de Buenos Aires, vi que había alguien también de Uruguay, bueno, de donde sea, gracias por estar, por acompañarme. Entonces, como había dicho, vamos a leer un texto del Bhagavad Gita, vamos a leer el texto número 1 del capítulo número 3, Karma Yoga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arjuna vacha jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tamkin karmani gore man nyojayasi keshava. Traducción. Arjuna dijo:
Oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? En el capítulo anterior, significado por Srila Prabhupada, en el capítulo anterior, la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, ha descrito muy minuciosamente la constitución del alma, con miras a salvar a su íntimo amigo Arjuna del océano de la aflicción material. Y se ha recomendado el sendero de la comprensión cabal, el Buddhi Yoga, o el cultivo de conciencia de Krishna. Algunas veces se cree erróneamente que el proceso de conciencia de Krishna es inercia, y a menudo que así lo cree se retira a un lugar solitario para volverse plenamente consciente de Krishna mediante el canto del santo nombre del Señor Krishna. Mas, si no está adiestrado en la filosofía del proceso de conciencia de Krishna, no es recomendable ir a cantar el santo nombre de Krishna en un lugar apartado, en el que es probable que uno solo obtenga la adoración fácil de un público inocente. Arjuna también creyó que el proceso de conciencia de Krishna, o Buddhi Yoga, o la inteligencia aplicada al adelanto espiritual del conocimiento, era algo así como retirarse de la vida activa y dedicarse a la práctica de penitencias y austeridades en un lugar apartado. En otras palabras, usando como excusa el proceso de conciencia de Krishna, estaba tratando hábilmente de evitar el tener que pelear. Pero, como era un alumno sincero, le planteó el asunto a su maestro y le preguntó a Krishna cuál era la mejor manera de obrar. En respuesta a esto, en este tercer capítulo, el Señor Krishna explicó minuciosamente el Karma Yoga o el trabajo con conciencia de Krishna. Arjuna vacha jayasi chet karmanaste mata buddhir janardana tam kim karmani gore manyo jayashi keshava. Arjuna dijo, oh Janardana, oh Keshava, si consideras que la inteligencia es mejor que el trabajo fruitivo, ¿por qué quieres hacerme participar en esta horrible guerra? Es muy difícil escoger un verso del Bhagavad Gita. Uno abre el libro y empieza a ver, y uy, qué bueno uy, este otro también, y el siguiente es mejor, y el siguiente mejor todavía. Es muy difícil encontrar un verso del Bhagavad Gita que por el cual uno pueda decidirse. Entonces, se pueden preguntar por qué elegí este, por qué elegí uno que habla Arjuna, no uno que habla Krishna. En el Srimad Bhagavatam, los sabios, Sukadeva Goswami le dice a Maharaj Parikshit, tus preguntas son tan importantes que la gente puede liberarse solamente por oírlas. Y nosotros como discípulos, como seguidores, como personas que inquieren, no me sale ahora la palabra, estamos identificados un poco con Arjuna, o mejor dicho, Arjuna tomó la posición de discípulo para hacer el rol de todos nosotros. Entonces, sus preguntas son fundamentales. Nosotros no podemos ver el Bhagavad Gita desde el punto de vista de Krishna. Nosotros tenemos que ver el Bhagavad Gita desde el punto de vista de Arjuna. Esa es nuestra posición. Entonces, las preguntas de Arjuna para nosotros son fundamentales. Y acá Arjuna está planteando
una pregunta que puede parecer muy obvia para alguien que ya ha escuchado el Bhagavad Gita muchas veces, o que ha escuchado muchas clases, pero a lo largo de los años uno ve que no es tan obvia, que a veces las instrucciones de Krishna se nos mezclan en la cabeza y podemos confundirnos. Arjuna no era un neófito. Arjuna era alguien que había sido educado, entrenado en la filosofía védica. Él hablaba sánscrito. Una ventaja para todos, sobre todo nosotros. Y entonces uno puede preguntarse, ¿por qué hace esta pregunta? ¿Por qué alguien como él, no sé si lo dice aquí, sí, dice aquí, se refiere a Krishna, a lo que Krishna le instruyó en el capítulo anterior como tus ambiguas instrucciones? Es fuerte eso, ¿no? O sea, le está diciendo a Krishna que es ambiguo, que no es claro. Y la verdad que si tenemos que ser sinceros, más allá de nuestro fanatismo por Krishna, tenemos que decir que Krishna no es que sea ambiguo, pero utiliza tantos argumentos. Utiliza argumentos que pueden considerarse contradictorios, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2 le pincha el ego a Arjuna, ¿no? Le dice, ¿no? Los generales que han tenido, que te han tenido y han tenido tu fama en tan alta estima, te van a menospreciar, van a pensar que huiste porque sos un cobarde. Y después por otro lado le dice, en otra parte le dice, el prestigio no, el desastre del prestigio falso, del ego, de la seguridad de ganancia. Krishna va a utilizar camino, Arjuna y otros en diferentes caminos. Prabhupada nos va a mostrar el norte muy claro, ¿no? Y se ha recomendado el sendero de la comprensión yoga o el cultivo de la conciencia de Krishna. Y después dice, después está esto en este tercer Arjuna acá, que, bueno, Prabhupada dice acá que Arjuna tomó un poco lo que a él le convenía, algo que nosotros hacemos bastante seguido, ¿no? Escuchamos, filtramos la información y escuchamos lo que queremos escuchar, ¿no? De toda una instrucción, inconscientemente, generalmente inconscientemente, vamos filtrando y vamos escuchando aquellas cosas que nos resulta más acorde con nuestros deseos y con nuestro pensamiento. Arjuna no quería pelear. Entonces, cuando Krishna le dijo, tienes que renunciar a los frutos de la acción, dijo, hay que renunciar a la acción. La filtró. Krishna le dice, no, nadie está diciendo de renunciar a la acción. No, lo que tienes que renunciar es a los frutos de la acción. Tú tienes que actuar con desapego, ¿no? Pero vemos que después, en el quinto capítulo, Arjuna vuelve con el mismo tema. O sea que estaba escuchando lo que, o estaba planteando lo que a él le convenía. Él no quería pelear. Entonces, bueno, eso es algo que hacemos muchos nosotros. Pero a lo que iba es que la instrucción de Krishna es muy rica, muy variada. Y
Y si bien, como decía antes, el norte está bien señalado por Srila Prabhupada, muchas veces nosotros nos desorientamos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá Prabhupada está hablando de alguien retirarse a un lugar y cantar Hare Krishna. Y, y, bueno, hay mucha gente que lo hace, hay muchos devotos que lo hacen, no, no es nada. No es que esté mal, pero no era la forma en que Prabhupada nos presentó la conciencia de Krishna, ¿no? Por lo menos no hasta llegar a una cierta etapa avanzada de nuestra evolución espiritual. Es interesante que Prabhupada, cuando traduce la palabra bhakti, no la traduce como devoción. Generalmente se traduce simplemente como devoción, ¿no? Pero así como Prabhupada traduce acá Buddhi Yoga, conocimiento con conciencia de Krishna, o Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna, Prabhupada ve al bhakti no simplemente como devoción, lo traduce como servicio devocional. Es decir, como algo activo, no algo pasivo. Algo que nosotros tenemos que realizar, especialmente en la forma la forma práctica de actividades, bueno, de todo tipo de actividades, principalmente la prédica, pero de todo tipo de actividades, ¿no? Como Krishna lo especifica más claramente después en el Bhagavad Gita, todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todas las actividades, todas las penitencias, todas las austeridades, todo lo que realices, todo hazlo como una ofrenda a mí. Krishna enfatizó mucho eso a lo largo de todo el Bhagavad Gita. Krishna en este capítulo le aclara a Arjuna cómo es la vida espiritual. No es simplemente restringir los sentidos, retraerse a un lugar y meditar o cantar Hare Krishna, ¿no? Prabhupada dice acá, lo único que vas a conseguir con eso es la adoración barata de la gente, ¿no? La gente en Occidente, pero especialmente en India. Aquí un poco también, pero no tanto. En India te tomarían como un sadhu y te llevarían regalos y te prestarían reverencias y bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso, si uno no está apropiadamente ubicado en su identidad espiritual, es muy peligroso, ¿no? Es bastante delicado. Entonces, Prabhupada no lo recomienda, ¿no? Bhaktisiddhanta Sarasvati tampoco lo recomendaba, ¿no? Cuando le ora a su mente, ¿no? Vaishnava, ¿qué? ¿No? ¿Qué clase de Vaishnava eres, mi querida mente? ¿No? Solamente estás tratando de imitar a Haridas Thakur. Entonces, nuestra forma de practicar este camino de la conciencia de Krishna es servicio devocional, servicio activo, que se manifiesta de muchísimas formas. Una de esas formas es, como cita acá, el Buddhi Yoga, o el cultivo del conocimiento, aplicar la inteligencia. De eso se trata esto que estamos haciendo. Estamos tratando de entender el Bhagavad Gita aplicando la inteligencia. Entonces, aplicando la limitada inteligencia que uno posee, ¿cómo entendemos, ¿no? Como dice Arjuna, las ambiguas instrucciones que Krishna le da a Arjuna? Como decíamos antes, Krishna tiene una batería enorme de argumentos, de forma de encarar a Arjuna y a todas las personas y convencerlos.
en toda la literatura védica nosotros encontramos tantos caminos, tantas formas, una variedad tan grande de herramientas, de métodos, de guías, de consejos para practicar la vida espiritual, ¿no? A lo largo de este capítulo es muy importante. Es muy importante porque la mayoría de nosotros nos encontramos en esta situación de trabajar, de actuar en el mundo, ¿no? Entonces Krishna acá le da a Arjuna unas directrices muy claras, muy básicas, muy importantes de cómo desenvolvernos en este mundo. Más adelante, por ejemplo, él va a hablar, bueno, por ejemplo dice, aquí en el verso número 4, dice, uno no puede librarse por el simple hecho de abstenerse de trabajar, ni puede lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación. Todo el mundo está forzado a actuar irremediablemente conforme a las cualidades que ha adquirido de las modalidades de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo ni siquiera por un momento. En fin, dice, no, ni siquiera puedes mantener el cuerpo, ¿no? Que obviamente no es el objetivo de nuestra vida. Cuando uno comprende un poco los principios de la conciencia de Krishna, el objetivo de su vida deja de ser un poco su parte física. Sabe que hay un objetivo más profundo, eterno y real, que es su alma, su espíritu, ¿no? Pero el cuerpo es útil, el cuerpo es necesario. Necesitamos el cuerpo para practicar la conciencia de Krishna. Entonces, cuando Krishna dice, ni siquiera puedes mantener tu cuerpo sin trabajar, hay que tomarlo en serio, ¿no? Porque el cuerpo es nuestra herramienta. Y después le sigue diciendo que si alguien está practicando alguna vida, algún tipo de camino espiritual, pero en realidad su mente está absorta o consciente de los objetos de los sentidos, que más o menos es la situación de todos nosotros, la mía, por lo menos no es que uno ha dejado de pensar en disfrutar en este mundo. Es interesante que Rupa Goswami, cuando nos da las instrucciones en el Upadesamrita, dice, aquel que ha aprendido a controlar los impulsos de la lengua, del habla, etcétera, etcétera, dice, aquel que ha aprendido a controlar, no que los ha superado, en el sentido, no que ya no los tiene, no que no tiene esos impulsos, pero que ha aprendido a controlarlos. Nosotros estamos en ese camino de aprender a controlarlos, pero los deseos están ahí, los impulsos están ahí. Entonces Krishna dice, aquel que está tratando de controlar, pero con la mente fija en los objetos de los sentidos, ¿no? Que está meditando en los objetos de los sentidos, se está engañando a sí mismo, ¿no? Entonces dice, mejor alguien que practica los principios de la vida espiritual. Prabhupada da un ejemplo muy gráfico. Dice, mejor ser un barrendero en la calle, mejor ser alguien muy humilde, pero honesto, sincero, ¿no? Y eso, yo siempre, a mí siempre me causó un gran efecto esa imagen, ¿no? Mejor barrer la calle, si pueden barrer el Radhakunda, o no el Radhakunda, bueno, algunos de los parajes de Brindavan, como Shyamananda Pandit, es lo ideal, pero si no, simplemente barrer el templo, ¿no?
Buenos Aires, o un templo, el templo, el altarcito en la casa. Eso es muy apropiado, que esa es la forma en que nosotros nos rendimos, esa es la forma en que nosotros desarrollamos la actitud apropiada en relación con Dios, entendiendo que somos sus sirvientes y estamos tratando de complacerlo, de agradarlo en un lugar limpio, en un lugar puro, no solamente físico, así como la casa o el templo, también internamente, también en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, después le sigue hablando a lo largo del capítulo sobre las formas de desenvolverse en el mundo. Y habla de los Vedas, ¿no? Habla de la creación, de la importancia de los sacrificios, de los yagyas que se prescriben en los Vedas, la importancia de ejecutar los deberes y de cómo mantener el universo en orden, ¿no? en una relación armoniosa entre los hombres y los devas. Esta es otra instrucción aparentemente ambigua de Krishna, porque Krishna le dice a Arjuna, Traigunya Vishaya Veda Anistraigunya Vaparjuna. Dice, los Vedas tratan de las tres modalidades de la naturaleza material. Tú tienes que elevarte por encima de estas modalidades, ¿no? Y en un par de lugares dice, las personas se apegan a las floridas palabras de los Vedas. En relación con los Vedas, Krishna tiene distintas posiciones en el Bhagavad Gita. Y de hecho, para ser seguidores de la cultura védica, nosotros leemos muy poco los Vedas. Leemos, no sé si alguien ha tenido posibilidad de leer algún himno del Rig Veda o conocer las melodías del Samaveda o acerca de los rituales del Yajurveda. Y esos son los tres Vedas más aceptados, ¿no? Muchas veces se habla de tres Vedas. Nosotros mencionamos siempre cuatro. El cuarto está un poco... es un poco la oveja negra, ¿no? El Atharva Veda, porque está lleno de fórmulas, hechizos, encantamientos, cómo destruir a los enemigos. Y es interesante, es muy esotérico, ¿no? Porque por otro lado también tiene himnos como el prana, que son profundamente místicos. Quizás sea el más místico de los cuatro, ¿no? En general nosotros no estudiamos los Vedas, no leemos, ya de por sí es sumamente complicado. Pero bueno, un poco es como lo estamos siguiendo un poco como lo presenta Krishna en el Bhagavad Gita, ¿no? Porque le dice, no, eso, los Vedas déjalos un poco de lado. Pero acá, en esta parte, en este tercer capítulo, le está diciendo que todos estos yagyas son muy importantes para desenvolverse en el mundo. ¿No? Los Vedas son un poco como el manual del usuario del universo material. Los Vedas nos enseñan, bueno, eso, ¿no? Lo que Krishna dice acá. Al comienzo de la creación, el Señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y semidioses junto con los sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo, sean felices mediante este yagya, sacrificio, porque su ejecución les concederá todo lo que puede desearse para vivir feliz
y lograr la liberación. Dharma, Artha, Kama y Moksha. Es un proceso gradual. Entonces, cuando Krishna está hablando acá en este tercer capítulo de la ejecución de yagyas a Arjuna, le está indicando el sendero. Le está diciendo, tú tienes que desenvolverte en este mundo, desempeñando tu deber, cumpliendo con tu deber específico, obviamente obteniendo resultados, pero sin considerarte el hacedor, sin considerarte la persona que creó ese resultado. Por lo tanto, sin considerarte el poseedor de ese resultado, ¿no? Y en ese verso que estoy citando, que ahora no me acuerdo el sánscrito, le dice finalmente, y jamás te plegues a no cumplir con tu deber. Entonces, nuestra posición, como la de Arjuna, es desempeñar nuestro deber, cumplir con nuestro deber, sea cual sea, ¿no? De acuerdo a nuestra naturaleza, de acuerdo a nuestros compromisos. Nosotros tenemos deberes. Y la diferencia de, no sé, el deber que tiene un soldado, o el deber que tiene un policía, el deber que tiene un médico, el deber que tiene un maestro, o un jefe de familia, o una ama de casa, o una jefa de familia, no se termina ahí. Nuestro deber es, además, comprender nuestra identidad espiritual y nuestra relación con Krishna. Ahí es hacia donde apunta todo. Cómo desenvolvernos en este mundo, respetando este mundo, apreciando este mundo, porque también es parte de Krishna. Cómo relacionarnos con los demás armoniosamente y a la vez seguir creciendo espiritualmente, seguir evolucionando. Digo armoniosamente porque eso es una constante en el Bhagavad Gita. Es la palabra sama, la palabra que a veces se traduce como equilibrio, a veces como ecuanimidad, igualdad. Es una de las palabras que ustedes van a encontrar más seguido en el Bhagavad Gita, ¿no? El concepto de ecuanimidad, de moderación, de equilibrio, es algo que Krishna repite una y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Porque es lo contrario a este mundo. Este mundo, especialmente de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a nuestra visión, es un mundo dual. Nosotros lo vemos dual. Krishna dice que es dual. Es bipolar. No porque tenga un problema psicológico, sino porque es dual, porque tiene dos polos que se están contraponiendo todo el tiempo, día y noche, lindo, feo, frío, caliente, bueno, malo. Y nosotros aprendemos todo en base a eso, en base a esa polaridad, en base a esa comparación. Pero Krishna dice que lo más importante es el equilibrio, ¿no? Los budistas y los taoístas van a decir el camino del medio. Eso es algo fundamental, el equilibrio, el orden, el equilibrio mental. Patanjali va a decir que el yoga es la cesación de los torbellinos de la mente. Eso es, un torbellino es algo que se mueve, la cesación es algo que se queda quieto. Es equilibrio.
Cuando la mente se equilibra, entonces puede ver claramente lo que hay en el interior. Eso es algo que tenemos que entender del Bhagavad Gita. Especialmente, ¿no?, volviendo al tema con el que empezamos, especialmente cuando vemos tanta diversidad de elementos, de herramientas, de caminos, de consejos, de guías, tanto en el Bhagavad Gita como en la otra literatura que estudiamos, o en las circunstancias de la vida. Cuando nosotros vemos que todo es diversidad, variedad, división, oposición, lo más importante es que encontremos el equilibrio. Hoy en día el equilibrio es el equilibrio interior, el equilibrio mental, es fundamental, ¿no? Hoy estamos pasando por esta situación que nos ha trastocado la vida y necesitamos equilibrio, ¿no? Es fundamental, porque todo se ha vuelto raro. No digo caótico, porque no es una guerra, no es una, no sé, una catástrofe climática. Nos ha afectado, nos ha trastocado nuestra rutina, nuestro ir y venir, nuestras relaciones, pero dentro de un orden. No es tan caótico, ¿no? Pero de todas maneras nos ha trastocado. Entonces el equilibrio es algo que nosotros necesitamos, es muy importante. Y el equilibrio para comprender las instrucciones que Krishna va dando en el Bhagavad Gita también es muy importante. Si la mente está desequilibrada, si está agitada, es muy difícil. Uno simplemente no ve, no mira, pero es muy difícil concentrarse, es muy difícil penetrar en la profundidad de las instrucciones de Krishna. Entonces, esa moderación, ese equilibrio es algo que vamos a encontrar en el Bhagavad Gita constantemente, ¿no? Y el equilibrio de nuestra vida también es fundamental. Cómo trabajar, cómo tener un resultado, o mejor dicho, cómo trabajar y no estar tan expectante del resultado, no estar tan ansioso por el resultado, no estar tan pendiente de cuánto me pagarán, me elogiarán por este trabajo, les gustará la clase. No estar tan pendiente del resultado, sino de la labor en sí. Krishna dice, no te preocupes, yo me encargo del resultado. El resultado es cosa mía. Y eso implica fe, eso implica entrega, implica rendición. Es decir, está bien, Krishna, me rindo. Yo hablo, trato de explicar lo mejor que pueda y te dejo a ti el resultado de que lo que salga sea coherente o no. Eso es muy importante, ¿no? Ese equilibrio, esa moderación mientras nosotros realizamos nuestra labor, nuestro trabajo, no estar tan pendientes del logro, del premio, de la glorificación o del reconocimiento o de lo que sea, sino centrarnos en la labor en sí, en la actividad en sí misma y fijar nuestra mente en cómo eso está conectado con Dios, dedicarle eso a Dios. Eso es bhakti, eso es servicio devocional. Trabajar con conciencia de Krishna y estudiar, leer con conciencia de Krishna.
no leer, no estudiar para memorizar un mantra. Leer para enriquecernos internamente, no externamente. Krishna le dice, lucha por luchar. Eso es muy claro, ¿no? Es la actividad en sí, ¿no? No es lo que uno consigue por la actividad, es la actividad en sí, porque ¿no? Como Krishna le dijo a las gopis, yo no puedo pagar su servicio. Su servicio ha sido tan magnífico, tan único, que para mí es imposible pagarlo. Y es Krishna, ¿no? Es Dios, o sea, ¿cómo no va a poder pagarlo? Pero para él el servicio es tan valioso, tan apreciado, que él dice, yo no lo puedo pagar. Entonces le dice que su servicio sea su mismo premio. Es decir, cuando nosotros estamos cumpliendo nuestros deberes, pero lo estamos cumpliendo con conciencia de Krishna, ese deber, ese trabajo es servicio devocional. A eso se refiere Prabhupada cuando dice que el Jnana Yoga es conciencia de Krishna, el Karma Yoga es conciencia de Krishna, y no, como decíamos antes, que decir del Bhakti Yoga. Cuando nosotros estamos ejecutando, realizando nuestros deberes, conectarlos con Krishna, ¿no? Mi Señor, tú me estás dando la posibilidad, la capacidad para hacer esto, yo te ofrezco esto, humildemente. Yo te ofrezco mi esfuerzo, mi trabajo, te dedico lo que esté realizando. Y Krishna dice, en la medida que hacen eso, yo les doy la inteligencia por la cual pueden comprenderme, en una parte. En otra parte dice, yo les llevo lo que les falta y les preservo lo que tienen. Krishna se preocupa por nosotros, siempre está atento, siempre está... No hay nadie más consciente de nosotros que Él. Entonces, nuestra labor es muy simple. No tratamos de entender las palabras de Krishna en el Bhagavad Gita, tratamos de servirlo, tratamos de mantenernos en equilibrio para poder hacer todo eso bien. A veces es complicado, es difícil, porque como decíamos antes, este es un mundo dual y bueno, no somos los únicos que están en este mundo, hay mucha otra gente que está agitando y está perturbando ese equilibrio, ¿no? Como ahora. Toda esta situación en realidad es una reacción, karma, como queramos llamarlo, es una reacción de la naturaleza. La naturaleza nos está diciendo, muchachos, yo puedo detener todas sus actividades, ¿no? Si sus actividades industriales están afectando la naturaleza, están afectando, ¿no? Yo las puedo parar cuando quiera, con una bacteria, con un virus insignificante, yo los paro a todos. Miren qué fácil. No hace falta ninguna catástrofe, ninguna tragedia, ¿no? En Occidente estamos muy acostumbrados a esas visiones apocalípticas. No hace falta. No hace falta. No hace falta ningún apocalipsis zombie, ni ninguna invasión extraterrestre, ni el K2000, ni nada de eso, ¿no? La naturaleza material siempre está varios pasos más adelante, más allá de todos nosotros. Entonces, hay mucha gente que está causando desequilibrio y a veces es un poco difícil mantenernos equilibrados, ¿no? Esta reacción que la naturaleza nos ha mostrado hace que nos cueste un poco más. Pero bueno, para muchos ha sido también una forma de refugiarse en las prácticas espirituales, como si estuviéramos en Chaturmasya, ¿no? Chaturmasya
nosotros en Occidente lo practicamos, ¿no?, haciendo algún ayuno y nada más. O sea, en general no es algo que nos afecte mucho. Pero Chaturmasya en la India para un peregrino significa quedarse encerrado 4 meses. ¿No? Ahora ya llevamos 2 y bueno, apenas aguantamos. Para un peregrino, un sannyasi, el monzón significa muchas veces quedarse encerrado 4 meses, ¿no? Porque empieza a llover un día y no para hasta 4 meses después. Yo eso lo digo de oída nada más, ¿no? Nunca he estado, no sé cómo es, pero es bastante fuerte por lo que he visto, ¿no? Y digo de oídas porque lo dijo Tom Hanks en Forrest Gump, ¿no? Cuando estaba ahí en la escena de la guerra de Vietnam, dice, empezó a llover, iba por el río y se empezó a llover y no paró hasta 4 meses después. Y 4 meses después paró así repentinamente como cuando empezó a llover. Entonces, bueno, la gente se queda encerrada 4 meses. ¿Y qué es lo que hace esos 4 meses? Vida espiritual. Practica alguna penitencia, alguna austeridad, ¿no? Formas de no estar tan preocupados por la parte física, por la parte material, bueno, especialmente los renunciantes, ¿no? Especialmente los sannyasis son quienes hacen tapacias, no se cortan la barba, no se cortan el pelo, no disminuyen lo que comen. Bueno, hay muchas austeridades, ¿no? En una época Jayapataka Maharaj seguía alguna de esas penitencias, alguna de esas austeridades en Chaturmasya. Y esto que nos tocó a nosotros ahora es un poco eso, Chaturmasya. Entonces tenemos que aprovechar para menos, porque no son 4 meses. Tenemos que aprovechar un poco ahora para profundizar en nuestra conciencia de Krishna, estudiar y leer y sumergirnos un poco más profundamente en las lecturas y en las prácticas que realizamos normalmente en la época normal, en la época, digamos, sin virus, sin cuarentena. Bueno, eso era un poco, en realidad no era lo que había programado, pero siempre me pasa lo mismo, ¿no? Cada vez que programo una clase termino hablando de otra cosa totalmente distinta, pero yo me digo a mí mismo que es la muestra, la prueba de que yo no lo controlo. Pero no sé si no controlo porque Krishna me va manejando como un títere o simplemente no controlo mi mente, que va para cualquier lado. No sé si hay alguna pregunta. A ver, dice, encontrarme con esta filosofía trascendental y la verdad que estoy encantado. Necesito hacer una pregunta desde mi lugar de ignorancia y es... a ver... Y es la siguiente. Así como el Señor Chaitanya es la encarnación de Krishna, ¿se puede decir lo mismo de Jesús? Desde ya, muchas gracias por las respuestas, Hare Krishna. Sí, Jesús es lo que en nuestra tradición se llama un Shakti Avesh Avatar, una encarnación de la energía, del poder de Dios. Prabhupada incluso ha hecho alguna relación entre la palabra Cristo, de origen griego, y la palabra Krishna. Y Bhaktisiddhanta Saraswati dijo, ¿cómo no va a ser una encarnación de Dios si lo que predicó es el amor a Dios? Aquí Lokat Matas dice Ishvara Parama Krishna Sarva. No recuerdo, por favor, ¿es un texto del Bhagavad Gita
o del Brahma Samhita, mis reverencias. Es el primer verso del quinto libro del Brahma Samhita, que es la porción que redescubrió, que encontró el señor Chaitanya. Así comienza: Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigrahanadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Eso está en el Brahma Samhita. Sí. No sé si hay más preguntas. Les decía que, bueno, acá puedo verlas un poco más amplias las preguntas. Aquí hay otra. Se aparece aquí. Téngame paciencia. Dice: gracias por la clase, quería hacer una consulta que no es del tema que trató hoy. Hace poco que vengo conociendo sobre la alimentación de la comunidad de devotos con respecto a las infusiones, si se consiguen acá o se traen de la India. Acá, cuando dices aquí, yo me imagino que estás en Argentina. No lo sé. Yo estoy en España y la verdad es que no podría decírtelo, pero si te refieres a infusiones típicas de la India, yo estoy seguro que los devotos en el templo de Buenos Aires pueden o ya sea conseguirlas o indicarte cómo hacerlas. Yo no soy un experto, pero bueno, hay mucho con canela y jengibre y bueno, ese tipo de cosas. Seguramente los devotos de Sudamérica, que no sé dónde estás, te pueden decir. Ahora, si estás aquí, Miguel García, Hare Krishna, Dorca, Hare Krishna. Si estás en España, sí, acá sí se consigue de todo porque hay una comunidad india bastante importante y hay muchos locales que tienen, locales de alimentación que tienen todos los tipos de productos de la India. No sé si hay alguna otra pregunta, crítica, queja. Les decía que es un placer enorme poder conectarme con los devotos en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica. Pero claro, especialmente ese es el ISKCON Buenos Aires, ese es el sitio de ISKCON Buenos Aires. Un poco, ¿no?, mi Buenos Aires querido, donde nací y pasé una buena parte de mi vida. Dice: gracias, sí, soy de Argentina, de Buenos Aires, voy a consultar a los devotos entonces. Sí. Es más fidedigno que yo me ponga a especular, porque desde el 2011, hace 9 años que no estoy en Argentina. Y bueno, espero que les haya gustado, que bueno, si les ha resultado útil, que me vuelvan a invitar. Así, para mí la experiencia ha sido muy gratificante, especialmente porque no me quedé congelado y espero poder repetirla. No parece que haya más preguntas. Entonces, gracias a Goloka, que me invitó en un primer momento. Muchas gracias a Chitrak. Muchas gracias a Nitai también. Y a todos los devotos que han tenido a bien darme esta posibilidad. Les envío muchos cariños a todos los devotos en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Asunción, Montevideo, Rosario, y especialmente mis reverencias a Sisi Nitai, que han sido tan importantes en mi vida, y
Espero que estén todos muy bien, que podamos todos superar este bache, esta pausa en nuestra vida, más conscientes de Krishna, con más energía espiritual, con más madurez, con más equilibrio, y podamos seguir sirviendo a Krishna. Muchas gracias a todos. Hare Krishna.